Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente con el gusto de saludarles. En esta ocasión, de aquí en tu espacio AFEC, en Speakers Producciones, como casi cada 8 días, porque en ocasiones por ahí se nos complican algunos temitas de logística y demás. Hace 8 días no tuvimos la oportunidad de estar por aquí presentes. Sin embargo, hoy retomamos este gran programa con un expertazo en temas fiscales, magistrado, actualmente de los tribunales de justicia fiscal y administrativa. Y bueno, voy a comentar un poquito de nuestro invitado el día de hoy. Es el maestro Ramsés Samuel Montoya Camarena. Él es máster en argumentación jurídica, también es máster en derechos fundamentales, es doctor en derecho con mención honorífica por nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue secretario de estudio y cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y actualmente es magistrado de circuito electo en el estado de Querétaro. Amigo Ramsés, muchísimas gracias ¿Qué por tal, estarnos maestro? acompañando en este programa. La verdad, qué honor tenerte por No, aquí para que nos platiques de tantos temas fiscales, tributarios, como es el lema de nuestra gran institución. Bienvenido. muchas gracias, maestro Mario Eric. La verdad es que muy contento de nuevo estar aquí con la FEC, con la Asociación de Fiscalistas de aquí del Estado de Querétaro, que nos abren la puerta pues para discutir algunos temas de relevancia y sobre todo regresar después de aquella ocasión que tuvimos una charla muy interesante y traíamos una intensa actividad en aquel momento Claro. y agradecido mucho de habernos permitido en este espacio platicar un poquito de temas de justicia. Entonces, encantado, mi estimado maestro. Como siempre, muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mario Eric Anay Arteaga, presidente de este sexto Consejo Directivo de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Y bueno, hemos estado con mucha actividad, afortunadamente. Bien, tenemos por ahí para el próximo 25 y 26 de noviembre un gran curso de reformas fiscales 2026, no se lo pueden perder. El día 4 de diciembre tenemos nuestro desayuno técnico mensual, donde prácticamente nos estaremos despidiendo de este sexto consejo directivo como presidente de esta gran asociación de fiscalistas del estado de Querétaro. Por ahí el día 29 de noviembre tenemos nuestra clausura de nuestro diplomado en contribuciones fiscales especiales en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces estamos teniendo mucha actividad. Mañana tenemos una gran programa de lo que es el lado humano del fiscalista. Por ahí nos van a dar un gran consejo, unos mensajes el día de mañana para nuestra profesión, pero más en el cuidado de nuestra persona. En fin, por ahí no se pueden perder, estén atentos de todos nuestros programas, nuestros eventos técnicos. Y el día de hoy tenemos una gran noticia, un gran tema derivado por ahí que ha estado muy sonada, la reforma a la ley de amparo, con muchos cambios, con muchas reformas, algunas, muchas impactantes en el tema tributario y fiscal. Y bueno, qué mejor, tenemos un máster en la materia que nos puede platicar hoy en día de estas gran reformas. El nombre suena de nuestro programa el día de hoy, suena un cuanto tanto pues interesante en el sistema más tecnológico, no tanto legislativo, pero va a causar una repercusión tremenda estas tecnologías que va a implementar la ley de amparo hoy en día para el desarrollo de los juicios, de los procedimientos. Y bueno, les platico, qué mejor, tenemos un máster en la materia. Y platícanos, doctor, qué reformas vienen en esta ley de amparo para este nuevo año 2026. Bueno, estas muchas de ellas ya están en aplicación, ¿verdad? Ya nacieron, ya están actualmente en aplicación. Platícanos de estas reformas. Sí, a ver, hacer un recuento muy rápido. En 2025 ha habido algunas reformas a la ley de amparo, pero ahorita nos vamos a concentrar en las últimas que tienen algo así como un mes. Esas reformas estuvo mucho en la discusión, incluso hubo foros, una especie de parlamento abierto donde la ciudadanía, abogados, abogadas dedicados a la justicia constitucional, trataron de hacer una crítica y un aporte con mucho detalle de distintas figuras que se modificaron, entre ellas que eran muy relevantes y que surgía cierta discusión, tema de suspensión,
tema de procedencia en amparo fiscal también, tema que tenía que ver con el interés legítimo, también temas que tenían que ver con prisión preventiva oficiosa, en fin. Pero también había, y este es el nicho que a mí me gustaría que platicáramos, también había una reforma muy importante en ese momento sobre un cambio de paradigma, llamemos, respecto de la justicia y las tecnologías implementadas en materia de amparo. Entonces, si bien hubo mucha discusión de estos otros temas, como que pasó un poquito de largo qué tanto le están apostando a las tecnologías en el juicio de amparo, y me parece que es bien pertinente tenerlas en cuenta. Como bien dices, maestro, estas reformas, digo, de hace un mes, poquito más de un mes, traen unos transitorios, que ahorita lo platicaremos, condicionan su entrada en vigor, sobre todo en este tema de tecnologías. Pero es importante decirle a la ciudadanía y a todas las personas que nos escuchan que precisamente el marco al cual se dirige la ley de amparo respecto de estos temas tiene por lo menos dos misiones. Una, agilizar el trámite del juicio de amparo. Eso ha sido una demanda ya de hace varios años, que incluso ha habido en otros lugares una implementación más fortalecida respecto a las tecnologías, y creo que a la ley de amparo le faltaba llegar ahí. Y segundo lugar, no solo agilice el trámite del juicio de amparo, sino que esto, por condición y consecuencia inmediata, lo que va a generar para las personas, pues es una justicia más ágil, más expedita. No quiere decir que de repente y de forma por arte de magia las resoluciones en amparo vayan a salir mucho más rápido, claro. Pero sí va a ayudar mucho a descongestionar el aparato de justicia, y sobre todo, ahorita lo vamos a platicar, sobre todo yo creo que a las formas de trabajar. Es decir, vamos a ver un cambio de paradigma incluso en la forma de cómo los juzgadores, las personas juzgadoras y todo, digamos, el andamiaje institucional y todo el recurso humano que participa en los tribunales federales comienza a trabajar de forma distinta aprovechándose estas tecnologías. Entonces, habrá procesos que vayan teniendo su espacio de implementación y veremos los resultados seguramente en un año, quizás en menos tiempo, pero sí decirle a la ciudadanía que estos dos me parece que son los principales objetivos que busca esta parte de la reforma, y que han pasado un poquito de largo, y me parece que tienen muchos beneficios que hay que estar discutiendo. ¿Cuáles son esas principales reformas que trae la ley de amparo en materia tecnológica, doctor? ¿Qué específicamente qué cambios trae en materia tecnológica? Como bien dices, nos abocamos a la suspensión, a algunas situaciones donde pues ya no nos las van a conceder, etcétera. Estuvo mucho de renombre esas reformas, pero esto de la tecnología, nada más recuerdo por ahí un antecedente donde en una tesis por ahí decían que se iba a utilizar el uso de permitir el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de los juicios, en algunos formularios, para poder cada quien llevar a cabo acceso a la justicia, y estuvo por ahí muy sonado. Pero específicamente la ley de amparo, ¿qué reformas trae en materia tecnológica? Fíjate que yo te mencionaría tres que son fundamentales y que ya uno cuando las ve con detalle sí tienen una potencia importante. Aunque hay otras, pero ahora me concentro en tres. La primera es que todas las partes, y esto hablo tanto parte quejosa, tercera interesada, autoridades, etcétera, van a tener que informarle a los tribunales desde que promueven su demanda si cuentan con un usuario. Decirle aquí a las personas que el Poder Judicial de la Federación desde poco antes de la pandemia, y ahí después de la pandemia lo impulsó todavía más, ya tenía un servicio el portal en línea, digamos un servicio tecnológico a través del cual se pueden formular las demandas, los recursos, etcétera, etcétera. Y esta plataforma tecnológica ha tenido sus diversas configuraciones y ha ido avanzando en el camino. Ahora, este usuario que se genera permite autentificar a la persona, usas una firma electrónica y
a través de ese usuario puedes, insisto, promover demandas si estás en Querétaro hasta Mérida y viceversa, hasta el norte del país, Ok. etcétera, sin necesidad de tú trasladarte a otro lugar. Bueno, Muy bien. entonces, ¿qué cambia un poco? Que ahora le vas a informar al juzgado de distrito, al tribunal colegiado, cuál es tu usuario, y a partir de que tú le informes cuál es tu usuario, automáticamente te van a llevar a la plataforma digital. Ok. No quiere decir que ya no exista el sistema escrito, ya llamamos, o de impresión, o el expediente impreso, Correcto. pero ya poco a poco va a ir dejando quizás de tener tanto impacto y va a generar que entonces las personas tengan más accesibilidad y mucho mayor agilidad en la consulta de sus procedimientos. Ok. Segundo lugar, y este es bien relevante, obliga a todas las autoridades a que generen el usuario. Antes era optativo. Ya. Ahorita la ley de amparo, y ahorita platico de lo demás, ya mandata como una obligación, todas las autoridades deben de estar generadas a través de un usuario y, ojo importante, que este es el tercero, notificarse todo, por lo menos las autoridades, Ok. a través del sistema digital. Ok. Fíjate qué importante es esto, maestro, porque voy a poner un ejemplo de lo que hemos implementado en el tribunal, que tuvo que ver con una coyuntura previa a la reforma, nos estábamos adelantando, pero es bien interesante porque hacia allá va el camino de la justicia constitucional. A ver. Nosotros en el tribunal nos encontramos en un momento con la circunstancia de falta de insumos, prácticamente papelería, temas de impresión, aparatos, impresoras, escáneres, que ya estaban fallando mucho. Esto viene, entre unas cosas, seguramente por el tema de eficiencia de recursos presupuestarios, pero también tenía que ver con la transición al Poder Judicial. Ya. Como entraba el nuevo órgano de administración y el consejo, y había licitaciones para este tipo de insumos, en fin. Pero nosotros advertimos, gracias a nuestro presidente del tribunal, pues que no podíamos detener en ningún momento la actividad jurisdiccional. Y entonces acordamos en una resolución plenaria, que íbamos a privilegiar en todo momento las tecnologías. Y nos dimos en un primer momento, ahorita ya vamos en un segundo momento, nos dimos a la tarea de pedir a las autoridades que nos proporcionaran correos electrónicos para poderles notificar y hacerles llegar con la firma electrónica todos los instrumentos, ya sean resoluciones, acuerdos, etcétera, oficios, para que ellos los puedan tener en su poder. El problema es que no todas las autoridades podían tener a su alcance este correo electrónico, tanto porque a veces les llega mucha información, a veces también la capacidad de almacenamiento se va eliminando cierto tiempo, en fin, había muchas condiciones ahí complejas. A partir de eso, advertimos como segunda alternativa, y estamos en esa fase, que podía ser una muy buena herramienta utilizar el QR. Y entonces, a través de oficios impresos solo uno, o a través de una comunicación digital, mandar con eso el QR donde se contiene la resolución. Y con esto estamos generando adelantándonos un poco, generando las condiciones de lo que la ley de amparo requería. ¿Por qué? Porque precisamente muchas autoridades, antes de esta reforma, eran algo renuentes a tener que registrarse, generar su usuario y que todo se les notificara por ahí. Entonces ahora la ley de amparo les impone esta obligación, insisto, solo a las autoridades. ¿Por qué? Pues porque lo puede hacer al ser, digamos, parte del Estado, como una obligación. No se le impone a la parte quejosa, ni a las personas, digamos, que acuden a justicia, pero sí les da la opción de que lo puedan hacer. Entonces, estos tres cambios me parecen fundamentales para que el acceso a la justicia de verdad sí sea más ágil, más eficiente y más organizado en cómo darle a la parte quejosa, a las personas, la oportunidad de que todo lo puedan ver en electrónico desde el lugar donde se encuentren. ¿Consideras entonces que estos tres grandes cambios van a impulsar un acceso más fácil a la justicia, de manera más pronta, sin gastos, costos como estarse trasladando a otros lugares del país,
y entonces esto va a llevar una justicia de alguna manera más rápida, todo en la pantallita, todo digital, con un usuario, con la firma electrónica y un medio de acceso más fácil de notificaciones, y principalmente para las autoridades estar registrados con su usuario, contraseña y un correo electrónico a donde se les notifique. ¿Qué obligaciones les nacen de estas nuevas reformas a la ley de amparo a las autoridades? ¿Qué obligaciones les nacen a las autoridades derivadas de esta reforma? Ya mencionabas el tener su usuario, su contraseña, su correo electrónico. ¿Algunas otras? Sí, yo creo que ahí va a ser mucho la obligación que cada autoridad vaya desplegando en su cadena de mando, de estar constantemente actualizadas tanto de los procedimientos constitucionales que tienen, pensemos a nivel Querétaro, a nivel otros estados, etcétera. Entonces, eso por un lado, estar en constante vigilancia. Segundo, y eso va a ser bien interesante, que la capacidad de respuesta también sea más ágil. Okay. Muchas veces, y yo entiendo porque también los tribunales federales lo padecen, pero entiendo que a veces la capacidad de respuesta, como genera ciertos costos, pues naturalmente va a veces aplazándose. Pensemos, si en algún momento, vamos a decir, el juzgado de Amealco tiene que mandar cierta información en físico a Querétaro. Okay. No es una distancia tan larga, pero solo pensamos que es el único juzgado. Ajá. O sea, a veces el juzgado, para aprovechar y eficientar, se espera algunos días para traer todo el paquete, claro, okay. Y es natural y está bien. Sí, sí, sí. Qué importante es que ya no tengan que hacer esa espera. Y eso va a agilizar que si antes las personas en esa respuesta tenían que esperarse 5, 8 días hábiles, porque además los fines de semana no cuentan, juegan, entonces claro. Ya se echaron 2 semanas, pues ahora lo puedan hacer al día siguiente. Bien. Y al día siguiente la persona, ya una vez que se acuerde, podrá ver la respuesta, revisarla allí mismo en su pantalla y frente a eso desahogar las manifestaciones que considera. Entonces, si lo vas viendo en ese cúmulo de detalles, bien, pensemos todavía si son autoridades foráneas, ¿no? Okay. Cuando nos toca que conocemos otros amparos contra leyes, por ejemplo, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Ejecutivo Federal, pues desde luego en lo que llegan los informes va generando que ese asunto pues vaya más pausado. Claro. Y a veces son detallitos que seguramente las personas, mejor que no están tan familiarizadas con los procesos, dicen, bueno, es el juzgado, es el tribunal que se tarda. No, es que es el caminito completo de donde las autoridades participan. Y ahí yo creo que va a ser bien relevante cómo con estos pequeños detalles sí vamos a poder ver poco a poco, ya que todo se uniforme, vamos a poder ver un acceso a la justicia, por lo menos que reduce los plazos para que la gente lo pueda tener más cercano en términos de tiempo, pero también más cercanos en temas de resolución, ¿no? Bien, sí, como comentas, es una implementación tecnológica ya por ley en esta reforma a la ley de amparo, donde viene pues un acceso más pronto a la justicia, más fácil, todo por en línea, tener usuario, contraseña, firma electrónica. ¿Qué firma se va a utilizar? ¿La misma que hoy en día otorga el Servicio de Administración Tributaria o uno más? Se pueden utilizar cualquiera de las dos. A nivel federal, hasta la última reglamentación, se puede utilizar indistintamente la que expide la autoridad hacendaria o una propia que es del Poder Judicial de la Federación. Ahí lo que ha facilitado mucho es que, porque a veces es difícil tener una y tener la otra también, entonces cualquiera de las dos pueda ser posible. Ahora, también decir que las personas todavía pueden presentar de forma física, con firma autógrafa, sus promociones, pero sí será necesario para consultar directamente tener la firma electrónica. Y es importante también porque muchas veces uno cuando ya, no, la verdad es que el sistema es muy amable para manejarlo, uno cuando ya le encuentra, pues las personas también se pueden ir metiendo a ver qué fue diciendo el juez en cada uno de los escritos que presentaron, o frente a que a veces a lo mejor su abogado o abogada también tiene muchas otras cosas que resolver, pues mientras la persona
justiciable puede ir viendo más o menos cómo va su asunto y luego decirle a su abogado, mira, creo que por acá tengo esta prueba que nos puede servir, en fin. Entonces creo que así es una comunicación más horizontal, más transparente, pero sobre todo más ágil. Y decir también, mi estimado maestro, que por ahí la ley de amparo incluso deja ver que va a permitir, yo creo que esto va a tener que ver con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que no va a ser solo la plataforma, el medio habilitado para las notificaciones, porque le deja a la ley de amparo al órgano de administración judicial, que ese es otro puntito relevante, que pueda generar un listado de qué medios tecnológicos pueden servir para notificar. Entonces, yo no me adelanto, pero pienso que en algún momento lo que vemos en el teléfono usando tecnologías también puede ser una vía posible que se habilite para notificaciones. Requisito para habilitar este usuario, este acceso, forzosamente ser quejoso, forzosamente ser autoridad, porque hablábamos ahorita, los abogados junto con el quejoso pueden estar ambos revisando el expediente, el quejoso no estarse esperando a ver si el abogado le da informes o no de su asunto, ya lo puede consultar, pero ¿cómo se va a estar manifestando el quién puede acceder, quién no? ¿Va a ser un acceso público o forzosamente tenemos que estar dentro de un expediente? ¿Quién tendrá acceso a estos usuarios, doctor? De entrada, respecto a la parte quejosa, persona física o persona moral, sí puede registrarse sin necesidad, pensemos, actual de tener un proceso. Pero para que en el momento en que lo ocupe, lo pueda utilizar, ¿no? Entonces pensemos, yo ahorita no he promovido ningún amparo, no tengo ningún problema, pero activo mi usuario por si en algún momento requiero promoverlo. Eso lo mismo se llama, digamos, llámese quejoso persona física o la persona moral que lo tendrá que hacer también, pero por conducto de su representante legal. Entonces ahí los requisitos varían un poquito, sobre todo demostrar la representación legal con el poder, etcétera. Ahora, eso en cuanto ve a los justiciables, y ya una vez que en su caso sí estén involucrados con un asunto, entonces podrán ir a consultar directamente el expediente electrónico, ¿no? Y revisar cada una de las actuaciones que conciernen a su demanda, a su planteamiento, a lo que la autoridad responde, etc. Bien. Ahora, las autoridades, ahí tienen ellas que habilitar a alguien en lo particular para que sea la persona que esté obligada no solo a dar de alta el usuario, sino también a darle el seguimiento. Que puede ser una o varias, ¿no? Porque sabemos que hay, pensemos, una autoridad tan compleja y tan grande como es el Servicio de Administración Tributaria, seguramente tendrá muchos enlaces, exacto, para ir aterrizando la información por la cantidad de asuntos que se revisan a nivel nacional. Pero eso me parece que ya les dejaría a las autoridades, y ahí está lo interesante, les dejaría a las autoridades un plazo para que lo hagan. Es decir, ustedes determinen quiénes van a ser las personas o qué cargos o qué directivos o qué jefes de departamento se van a encargar de darle seguimiento a esto, porque ahí también vendrá una cadena de mando de responsabilidades respecto de estas autoridades, ¿no? Es decir, ¿cómo que se te pasó revisar el acuerdo del día tal y teníamos que promover un recurso? Entonces yo creo que eso, pero ya se lo dejan a las autoridades para que ellas mismas en sus diseños institucionales puedan generar la cadena de instrucción y mando. Decir importante que el órgano de administración judicial, acorde con los transitorios de la propia ley, tiene dos plazos importantes. El primero, 180 días a partir de la entrada en vigor, que más o menos estamos contabilizándolos por ahí de abril más o menos, ¿no? Donde ya tiene que emitir regulación en la materia. Es decir, ya aterrizar de forma muy específica aspectos técnicos y aspectos tecnológicos y regulatorios del funcionamiento de esta plataforma. Muchas veces tienen que ver con si se adjuntan documentos, si se genera una protesta de decir verdad, si se pueden cargar determinadas veces ciertos archivos, en fin, ya como cuestiones técnicas.
Y también, por otra parte, dejo un lapso de 360 días, que es más o menos un año, tampoco es de la noche a la mañana, por eso decía, seguro vamos a ver ya los avances el año siguiente. El año siguiente. Pero esos 360 días es para advertir que ya la plataforma, tanto de autoridades como de regulación del propio órgano, ya está funcionando. Ok. Está dando un plazo, vamos a decir, aproximado de que en octubre esto de lo digital ya esté en plena eficacia el próximo año. Más o menos en un año. Sí. Ok, qué bien. Bueno, quería hacerte otra pregunta, pero vamos mejor primero a una pausa. Ahorita volvemos para hacer de lleno la pregunta y explayarnos en la respuesta, ya que vienen temas muy importantes de esta tecnología que hoy está implementando la Ley de Amparo en la nueva reforma. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en este programa de Tu Espacio AFEC, como cada martes, con grandes expertos en el área tributaria, fiscal, financiera, costos. Hemos tenido bastantes invitados que nos comparten de manera muy generosa todo su conocimiento y expertise. Y hoy, bueno, estamos hablando de la reforma de la Ley de Amparo y este tema que no ha sido tan tocado en los medios por nuestros expertos, que es la implementación de tecnologías que trae de manera obligatoria esta Ley de Amparo. Sí, tenemos al doctor Ramsés que nos viene a platicar de estos grandes temas. Y bueno, también queremos invitarlos para ver que nos acompañen el día de mañana a lo que es el último programa de la Comisión del Lado Humano del Fiscalista, donde vamos a tomar en cuenta, por ahí nos dicen estas chicas que nos acompañan en esta comisión, equilibrio entre cuentas y conciencia, reflexiones para un nuevo ciclo fiscal en este cierre de año, en este cierre de sexto consejo directivo. Vamos a ver qué noticias nos tienen para el día de mañana, 5 de la tarde, transmitido desde las instalaciones de AFEC en Facebook Live. Y bueno, también tenemos ya nuestro cierre prácticamente de nuestro diplomado
en fiscal y tributaciones especiales. Por ahí hemos tenido ya al magistrado Osuna, que nos vino a compartir mucho conocimiento, al maestro Efraín Salvador, que nos vino a hablar todo lo que es derecho corporativo. Este fin de semana tenemos otro gran experto, es presidente de nosotros, al maestro Carlos Mario Mejía Cruz, hablándonos de regímenes especiales, todo lo que es transporte, sector primario, desarrollos inmobiliarios. Por ahí tenemos un tema también muy novedoso de lo que es todo lo que son criptomonedas. Y la próxima semana estamos prácticamente cerrando, donde viene la maestra Lérida Alejandra Rodríguez a hablarnos de los derechos del contribuyente y precisamente el juicio de amparo en materia fiscal, que es lo que hoy estamos platicando en este gran programa. Y cierra su servidor y amigo hablándonos por ahí de estas cuentas especiales de CUCA, CUFIN e ICR por dividendos y reducción de capital y algunas otras formas de remunerar a los socios como clausura de este gran diplomado. Quien quiera todavía tomar algunos de estos módulos no se lo puede perder, inscríbanse hoy en colaboración con la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, el cual pues ha causado esta alianza muy buenos resultados, muy buena participación y los ponentes la verdad que se han sentido muy a gusto compartiéndonos todo este conocimiento en materia tributaria y fiscal. Estimado doctor, platícanos, ¿cómo pronosticas la implementación de estas reformas tecnológicas a la ley de amparo a mediano, corto plazo? Fíjate que, a ver, yo quisiera dividirlo. A corto plazo, veo que el primer ámbito de relevancia es que se genere la regulación por el órgano de administración. Eso sienta las bases para que todo el personal operativo de tribunales vaya teniendo claridad hacia cuál es el rumbo, cuáles son las posibilidades, cuáles son las innovaciones tecnológicas y sobre todo porque esto también va a ir presentando y despertando ciertos problemas, inquietudes seguramente en la interpretación, en la aplicación, los sí. acuerdos que tanto están en el marco de la reforma, claro. En fin, yo creo que eso va a dar mucho de qué hablar en ese corto y vamos a llamar también mediano plazo. Y veo una cosa también muy importante y esto creo que convoca a nivel nacional y también tanto digamos al interior del Poder Judicial de la Federación como hacia afuera a los usuarios del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque veo que va a generar por lo menos un cambio, ya decía yo, de paradigma, pero pensemos a lo mejor un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio de construcción en la forma en que venimos pensando las cosas. ¿Por qué? Porque va a privilegiar en gran medida el uso ya de tecnologías y esto rompe de alguna manera con una visión generacional, una visión generacional donde todo estábamos acostumbrados a verlo en el papel, claro. en los expedientes tradicionales, físicos, en familiarizarnos con, digamos, con la forma de revisarlos, etc. No quiero decir que ahora vaya a ser más fácil, pero sí la forma de trabajar, de resolver, de analizar, de incluso valorar pruebas, cuando ya las llevas al ámbito tecnológico, en pantallas, en las computadoras, en las tablets, en las laptops, sí genera una inercia distinta. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando en la Corte comencé a trabajar, inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero como los 6 meses, una cosa así de que yo ingreso a la Corte, se viene la pandemia. Y la pandemia pues generó, como ustedes saben, que mucha de la actividad se frenara y lo que tenía que seguir avanzando, pues tenía que ser por vía tecnológica, vía digital. Entonces en la ponencia, cuando entro a la ponencia, la ministra Ríos Farjat establece un modelo de trabajo que fue innovador, pero desde luego que a todos nos costó, porque todo lo que revisábamos era vía digital, teníamos reuniones de forma virtual y muy, ya poco a poco que la pandemia fue levantándose, pero muy pocas teníamos de forma presencial. Y entonces incluso se convirtió en un medio de comunicación directo e inmediato el WhatsApp, ¿no? Correcto. Los grupos, compartir ahí la información obviamente institucional, pero sobre todo los correos, las herramientas como el Teams, etc. Pero bueno, esto lo menciono porque
en aquel momento nos sirvió la experiencia de ver cómo sí se puede trabajar así. Ya. Y la verdad es que yo me adapté muchísimo a esa forma de trabajo, de manera que hoy que ejerzo la función en la magistratura, pues gran parte de ese modelo de trabajo digital, pues yo lo empleo acá. Claro. Y facilita mucho la comunicación, incluso el avance, que hacerlo en papel. Va. Entonces, creo que eso generacionalmente va a tener que haber un cambio, ¿no? Que, sí. De cómo las estructuras institucionales y de trabajo en equipo tienen que empezar a pensar en un diseño transversal donde ya no nos esperemos al año siguiente, sino que actualmente ya estemos tomando medidas que nos lleven hacia ese momento y en el momento en que se implemente, nosotros ya traigamos un tramo avanzado. Claro. Como lo que te compartía, mi querido maestro, esto que nosotros avanzamos en temas de notificaciones, no quiero decir que sea vanguardista, pero avanzamos un poquito hacia el sentido de lo que la reforma ya traía. Está trayendo. Y creo que el camino a seguir va a ser ese. Bien. No, como bien lo señalas, doctor, muchas veces es por necesidad, ámbito de ir más rápido, de eficientar el trabajo, la productividad. Qué bueno que estas reformas, por lo que estoy escuchando, van a mejorar, van a dar una facilidad. Y digo, muchas ocasiones, como dices, no tanto que haya sido vanguardista, no el estado de necesidad en el que ese momento se encontraron por la carencia que había de algunos recursos, pues viene a implementar estas nuevas salidas tecnológicas que hoy en día la ley de amparo adopta. Digo, a lo mejor hasta de ahí lo tomaron, oye, en tal magistratura, en tal tribunal implementaron esto, hay que hacerlo por ley, ¿no? Y a lo mejor de ahí lo hayan tomado y hoy está directamente en la legislación. Sin embargo, bueno, creo que la tendencia es para allá, no nos vamos a poder escapar de estos avances tecnológicos. Digo, en nuestra materia tributaria empezó desde hace mucho tiempo esto del CFD para empresas grandes que precisamente por la cantidad de comprobantes, hacerlos a mano en una impresora de punto, etcétera, o en una láser si quieres, pero que no era lo mismo pues, timbrar 1000 con un clic y los esté certificando la autoridad, a estar haciendo 1000, quieramos o no, entre que la hoja se atoró, etcétera. Entonces, esto del CFD ya existía desde mucho antes. Hoy CFDI ya obligatorio para todos, pero las tendencias van siendo hacia ese lado tecnológico, ¿no? Entonces, el Poder Judicial no podía quedar exento de estos cambios tecnológicos. Hoy en día la ley de amparo, novedosa en estos temas de implementación de tecnologías de la información ya directamente en los procesos y en la forma de acceder a la justicia, pues yo de aquí me nace otra pregunta. ¿Qué beneficios tiene para nosotros, personas, ciudadanos, estos cambios en la tecnología en materia judicial? Fíjate que, bien lo decías, maestro, creo que el Poder Judicial no podía quedarse atrás, había tenido esfuerzos, pero no había concretizado con tanto ahínco en que se reforzara la justicia digital. Efectivamente, en materia tributaria, desde hace cuántos años veíamos que habían avanzado, incluso, bueno, la revisión, ¿no? No me dejarás mentir, la revisión que de gabinete o tal, que ya podía también implementarse a través de estos mecanismos, está el buzón electrónico, etcétera. Entonces, creo que el Poder Judicial, con esta por lo menos reforma a la ley de amparo, camina con más fuerza en ese sentido. Yo veo que va a beneficiar en varios sentidos, pero lo voy a agotar en 3 puntitos, para ver cómo los ves tú. El primero es el tema de la comunicación. Okay. Creo que, y esto algunos magistrados, magistradas han estado platicando de estos temas aquí en Querétaro, traen el tema de las sentencias que sean más accesibles, y no solo en cuanto al lenguaje, sino que a la forma de comunicar también sea más sencilla y más breve. Y esto ellos lo están advirtiendo en el sentido de que también les va a permitir resolver con más prontitud más cantidad de asuntos. Okay. ¿Y por qué lo uno con el tema de tecnologías? Hoy vemos herramientas valiosísimas que te permiten a través de una sentencia subir al archivo y decirle, dime cuáles son los primeros 10 puntos que resuelve esta sentencia, ¿no?
y te hace un resumen en menos de 5 o 10 segundos. Sí, Claro, uno puede ir a revisar que corresponda o dónde esté el detalle que a uno le interesa, pero yo creo que entonces sí nos sirve apoyarnos de ciertas herramientas, también digitales, para comunicar mucho más más ágilmente. rápido. Segundo tema, ahí yo creo que hay que ser cautos, pero sí ir viendo el camino de la inteligencia artificial. Yo veo esta reforma muy de la mano de la implementación del Código Nacional. Ok. Hay que hacer el comentario de que para el próximo 27, el año 2027, que ya es un poco más de año y medio, pensemos, o menos, ¿no? Un año y mes y meses, algo. ajá. El Código Nacional tiene que estar implementado en todo el país. Todo en el país. 27. Hagan o no las declaratorias de vigencia las entidades federativas y la federación, que también no la ha hecho, sí o sí entra en vigor. Y el Código Nacional tiene un apartado muy interesante de herramientas tecnológicas. Ok. Tanto para el juicio, llamemos en línea o juicio aprovechado de tecnologías, como una serie de principios que ya aborda el Código Nacional. Y a mí me parece que este ensamble ahora con la ley de amparo, que también está prevista en el próximo año, poquito antes del 27, Bien. pues viene a acomodarse perfectamente para que sea a través del Código Nacional, que es supletorio de la ley de amparo, que no solo la Judicatura Federal, sino las judicaturas locales vayan paralelamente, acompasadas a dar este brinco. Ahora, aquí decir que entonces hay una serie de herramientas que nos va a permitir su aprovechamiento. Decía, ¿como cuáles? No es que sea la más relevante ni la única, ni que todo esté resuelto con ella, pero sí la inteligencia artificial. Correcto. En un momento dado habrá que fijar protocolos, lineamientos de su uso en la judicatura. Actualmente, sí, como bien decías, maestro, hay una tesis que salió sobre cómo se puede hacer su uso, y algunos otros tribunales como la Sala Regional Guadalajara, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya han sacado algunos lineamientos, han explicado pues cómo se tiene que utilizar con transparencia, cómo tiene que utilizarse bajo vigilancia humana o supervisión, cómo no tiene que ser sustitución de razonamiento humano, en fin, todos los principios que hay alrededor de la inteligencia artificial. Pero yo creo que ese ensamble entre Código Nacional y Ley de Amparo va a ser fundamental para el desarrollo después de esta herramienta y cómo repercuta para la ciudad. Bien. Y el tercer punto, mi señor maestro, creo ahí también que es muy necesario que no solo ya en algún momento platicamos con algunos expertos y con algunos profesores sobre el tema de tecnologías, pero que ahí debemos abrir la conversación, como decía hace un momento, ya no solo a la Judicatura Federal. Yo creo que es muy importante mandar el mensaje que todas las entidades federativas, que los poderes judiciales locales, tienen que estar también abiertos al diálogo, a la conversación de cómo la implementación de estas medidas tecnológicas, que si bien son para la materia de amparo, en mucha medida también ellas están implicadas como autoridades responsables en esto. Y cómo entonces una conversación horizontal y dirigida hacia conseguir cómo implementar adecuadamente esta justicia digital va a beneficiar a todos. A todos. Pero no esperarnos al 2027 o a octubre de 2026, que es cuando cumple el año que se requieren los transitorios, para ver qué vamos a hacer, porque ahorita estamos a muy buen tiempo de llamar a una convocatoria. Y yo creo que en espacios como el tuyo, mi apreciado maestro, en las federaciones a las que pertenecen, los colegios de abogados, están muy interesados de ver cómo esta interacción se va a aterrizar y que todas las voces sean escuchadas. Entonces yo creo que es un buen momento de que se logre esa sinergia para poder llevar a buen puerto estas reformas. De hecho, fíjate que tenemos un comentario por acá en Facebook de Exe Humansor, es el participante.
Ojalá sirva para detener tanto cibercrimen, también para que las autoridades tengan más control sobre las estafas con un link. ¿Qué opinas de esto, doctor? Pues yo creo que ahí también, aunque no pertenece al ámbito de amparo, yo creo que sí es bien interesante porque a raíz de cómo se van implementando las tecnologías, nos vamos dando cuenta que incluso efectivamente la delincuencia o el ámbito de ilicitud se va ampliando y hay delitos que hoy, o mejor dicho, hay figuras que son ilícitas que hoy no encuentran una explicación en tipos penales, ¿no? Claro. Y entonces ahí llevamos un desfase. Claro. Por eso yo creo que sí es bien interesante que podamos las autoridades judiciales y no sé, también en este caso quizás fiscalías, etcétera, dialogar sobre estos temas porque la tecnología, conforme avanza, va rebasando las realidades jurídicas. Y entonces cuando llegan a los tribunales tienen que idear una respuesta satisfactoria con los materiales jurídicos que existen. Y si no tiene, ahí se queda un poco también el tribunal sin tanta posibilidad, armas, ¿no? Exacto. Para poder decidir, ¿no? Sí. Sí, dicen por ahí los doctrinarios que lo traigo de un maestro que a mí me dio clases y fue un referente para mí, los saludos, si es que nos está escuchando, el doctor Roberto Islas Montes, pero nos comentaba que en el derecho siempre hay un vocablo ahí latín del cabe canis, ¿no? Que la primera mordida es gratis, ¿no? Porque siempre pues es nuevo, no hay legislación, no hay regulación, y por más que acudamos a otras fuentes del derecho, el juzgador siempre se queda un poquito corto para resolver ese tipo de asuntos, ¿no? Estimado doctor, ¿qué retos nos vamos a enfrentar para la implementación de esta tecnología? ¿A qué retos se va a enfrentar el Poder Judicial en la implementación para sacarle verdaderamente un buen beneficio, un buen provecho a estas tecnologías que está hoy legislando la ley de amparo? Sí, pues yo creo que son varios retos. Uno, que esta participación tan interesante que nos mandaron en la pregunta nos permite reflexionar porque vamos a tener en el camino implementación tanto regulatoria, interpretaciones, que en algún momento quizás las que vayan siendo iniciales no vayan siendo tan satisfactorias hasta que todo esto se vaya aterrizando. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto uno puede tener el panorama de un problema y con ese problema tratar de dar una solución, pero quizás el problema se pueda hacer más grande y uno en ese momento esa interpretación no alcanzó. Entonces yo creo que el primer reto va a ser cómo ir aterrizando en aplicación y en interpretación a norma. El segundo reto que creo que es bien importante es también la apuesta que se haga a la dotación tecnológica tanto en infraestructura, tanto en la implementación de tecnologías vanguardistas o más novedosas, porque hay que decirlo, desde luego que las tecnologías tienen un costo-beneficio y ahí entonces, ¿qué tanto se va a dotar para que efectivamente se pueda implementar de forma más efectiva? ¿O en qué etapa se va a hacer? Porque también eso es muy válido. Quizás hay una primera etapa, el 26, una segunda etapa, el 27, que va empalmado con el Código Nacional, y quizás una tercera etapa de evaluación ya global e integral de esa implementación. No sé si vaya a ser regional, si vaya a ser nacional, en fin, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho con el plan y diseño que el propio órgano de administración judicial vaya realizando y que vaya paulatinamente marcando el ritmo. Y el tercer punto, yo creo que insistir en que la ley de amparo, como constantemente cualquier otro ordenamiento jurídico, tiene que irse actualizando, tiene que ir generando nuevas respuestas frente a problemas que van ocurriendo. Esta primera parte, creo que, insisto, nos enfocamos durante las discusiones en muchas cosas que pueden todavía ser materia de discusión, pero que no vimos esta parte que era muy benéfica, lo de las tecnologías. Pero incluso cuando ya se hayan incorporado estas reformas, también hay que ver qué tanto van funcionando. Claro. Si hay después que hacer un ajuste a la ley porque faltó algo que preverse o de pronto ya se encontró cómo solucionar un problema en el expediente electrónico y que nos lleve ya a transitar directamente hasta allá,
por completo sin necesidad de tener expediente impreso, pues qué tanto se van generando esos arreglos legislativos. Yo creo que ahí tenemos también que ser pacientes en el buen sentido de que al ser una implementación transversal no podemos ver resultados inmediatos Tan rápido. porque mucho va a tener que ver con alternativas o pruebas que se vayan haciendo. Y pongo de ejemplo lo que decía hace un ratito, maestro. Nosotros empezamos con el tema de correos electrónicos para notificaciones, advirtiendo que podía ser una buena herramienta. Pero en el camino encontramos que había dificultades que superar, como bien lo decías, que nos llevaron a esa situación y entonces pensamos en el QR. Pero Claro. quizás ahora con el QR encontraremos algún otro reto y tendremos entonces que tomar otra decisión. Entonces, creo que esto tiene que ver mucho también con la oportunidad de ir generando mejores alternativas. Bien. Uno las piensa tratando de que sea la mejor solución, pero se va encontrando en el camino que hay dificultades que ir sorteando. Entonces, creo que lo mismo va a pasar con la reforma. Bien, pues ojalá nuestras autoridades estos retos que ahorita nos platicas, estimado doctor, los vean como estas áreas de oportunidad para que precisamente cumplan su objetivo estas reformas en materia tecnológica, que lo que estamos platicando creo que son un buen beneficio para la ciudadanía en general, un acceso más rápido a la justicia, más sencillo. Quisiera preguntarte si no habrá más de uno que otro que también diga que la implementación de esta tecnología haga ahora un costo extra, un gasto extra, tener que contratar un dispositivo, una computadora, un internet, qué va a pasar con aquellas zonas donde no lo hay. Digo, pues, comentarios que tenemos muy presentes de ahora que se implementó esto del CFDI, que un gasto administrativo, que contratar internet, que tener computadora, cuando antes era un blog, se podían hacer a mano. ¿Lo ves como una posible crítica, desventaja, o creo que hoy en día ya todo el mundo tiene un dispositivo, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene una computadora, o si lo ves como a lo mejor por ahí algún sector de la sociedad que se le complique acceder a estos medios tecnológicos? Sí, esa es una gran pregunta, ¿eh? Fíjate que yo recuerdo el último censo tecnológico que revisé de México y la verdad es que sí es un porcentaje que va por encima del 70-78% de la población que tiene acceso a un aparatito de estos de los smartphones. Exacto. Pero eso no deja desde luego por de lado el advertir que hay otra parte de la población que no cuenta con ello. Entonces, yo creo que ahí lo más importante será que la propia legislación permita que en esos casos de circunstancias excepcionales o incluso los casos urgentes o incluso aquellos llamados los actos prohibidos del artículo 15 de la ley de amparo, el artículo 22, que son muy sensibles en los temas de derechos que protegen, que sigan siendo con la facilidad de acudir vía audiencias, comparecencias o directamente impresión con el expediente impreso, a reserva de que también se lleve el expediente electrónico. Entonces creo que ahí la combinación de los dos. No dudo desde luego que también las personas en algún momento, porque ha pasado que la plataforma tecnológica de pronto no funciona adecuadamente y dicen, bueno, ya me dejaste expensas de cuando se me vencía el plazo, ¿no? Claro. Entonces también ha habido excepciones, los tribunales han sido sensibles y empáticos con eso, donde haya tenido la detección de no sé, una falla del sistema, una descarga eléctrica, etcétera, Claro. pues también generar interpretaciones hacia el sentido pro persona y pro acción. Entonces Claro. yo creo que beneficiando en ese sentido también para que haya certeza para la ciudadanía en el acceso a la justicia, se pueden ir generando buenas condiciones para que esta reforma tenga buena concreción. Bien, buen puerto. Pues seguramente así veamos la implementación a corto, mediano plazo que ojalá sea muy productiva, facilite el acceso a la justicia, sea más expedita y bueno, se cumple realmente este objetivo. Estimado doctor, pues el tiempo ha hecho lo suyo, hemos platicado de estas tecnologías que trae la ley de amparo hoy para su implementación y bueno, no sin antes nos despedimos recordándoles nuestro evento del día de mañana del lado humano del fiscalista, por ahí síganos por la página de AFEC, de Facebook, por ahí una transmisión en vivo que vamos a tener, el último de este consejo directivo de esta comisión.
tenemos también pues ya el cierre de nuestro diplomado este fin de semana y el que sigue. Prácticamente estamos concluyendo una grata experiencia con gran participación, más de 100 participantes que estuvieron por ahí en este diplomado. La verdad es que agradecemos su preferencia y esperemos les haya dejado bastante conocimiento este diplomado en fiscal en 2025. Y bueno, también hemos hecho por ahí una ardua labor entre el SAT y las universidades para acercar en estas alianzas a nuestras autoridades fiscales y a los jóvenes estudiantes la unidad móvil del SAT para que puedan tramitar su e-firma principalmente, algunos otros trámites como cambio de domicilio, inscripción, revocación y renovación para personas físicas. Hemos hecho este esfuerzo para que el SAT acerque su unidad móvil a las universidades. Ya estuvimos en lo que es la Universidad Autónoma de Querétaro, estuvimos ya en lo que fue la Universidad de Anáhuac, concluimos con esta Universidad Cuauhtémoc y seguramente estaremos llegando a muchas más universidades. Por ahí dejaremos este legado para que sigamos trabajando desde AFEC, las universidades y bueno, la sociedad en general. Estimado doctor, ¿qué nos dejas? ¿Qué último mensaje nos diriges para todos nuestros afiliados AFEC y público en general que nos sigue todos los martes y en general en todos los eventos que realizamos en AFEC? Muchas gracias, pues agradecido de verdad con la asociación, con los espacios que nos han permitido en este programa y también sus desayunos técnicos y la confianza que han brindado a su servidor. Y desde luego también comentarles que las puertas están abiertas de nuestro tribunal. Soy un convencido de que hay que dialogar en los espacios de oportunidad y ser una escucha activa también con los profesionistas de todas las materias y con la ciudadanía en general. Entonces, que también tengan en su servidor siempre un diálogo transparente, abierto, horizontal, porque a veces uno desde ese espacio también, conociendo sus inquietudes, puede llegar a tomar ciertas decisiones que, por pequeñas que parezcan, mejoran mucho también el sistema de justicia. Entonces, pues que estamos por ahí también a sus órdenes y siempre agradecidos, mi querido maestro. Muchísimas gracias, pues ahí tienen las puertas abiertas, tomémosle la palabra. Hoy en día precisamente estas autoridades abiertas, escuchar a la ciudadanía son los que el país realmente necesita. Pues muchas gracias, nos despedimos hasta el próximo martes, no se lo pueden perder, por aquí estén atentos de todos nuestros eventos técnicos y programas que realizamos desde AFEC para todas y todos ustedes. Acuérdense que sin ustedes, por ustedes todos, sin ustedes nada. Nos vemos pronto.